Bueno chicos, hoy veremos función compuesta. Y por definición me dice, si tengo f y g, y estas f y g son dos funciones cualesquiera, ya que pueden recibir cualquier nomenclatura, la función compuesta va a estar definida, la función compuesta, que lo podemos poner en este orden, f compuesta de g, este circulito que está aquí significa que está compuesta, está definida por f compuesta de g de x, que es lo mismo que tener f de g de x. ¿Cómo hacíamos f de x? Tendríamos que recordar un poquito lo que ya hemos visto con anterioridad. Donde me dice, tengo un conjunto A y tengo un conjunto B. Su elemento aquí tenemos que es x. Para tener una imagen de esta función, aplicamos la función f. ¿Y qué tendríamos como imagen? Tendremos f de x. ¿Qué va a pasar en esta? Que esta ya es una función compuesta. Lo primero, voy de adentro hacia afuera. Entonces lo primero que tengo que hacer es g de x y a su vez lo voy a componer con f. Vamos a hacerlo aquí. Tengo un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. ¿De acuerdo? Aquí tengo mi elemento x, ¿sale? Quiero obtener g de x, entonces necesito aplicar su imagen de g de x. Entonces, aplicamos, aquí tenemos g, aplicamos la función g, entonces tendremos por imagen g de x. ¿De acuerdo? Ya tenemos esta primera partecita de aquí. Ahora vamos a componerla con f. Si yo tengo ahora mi conjunto de partidas, lo que tengo aquí es g de x y quiero tener f de g de x. Le voy a aplicar la función f. Aquí tengo mi función f. Entonces, vamos a tener, al momento de poner este elemento y aplicarle la función f, tenemos f de g de x. Entonces, si tú te fijas, tengo un elemento donde parto de mi conjunto A hasta mi conjunto C. Entonces, para tenerla compuesta, tendremos esta partecita que está aquí. Entonces, tendremos que esto es f compuesta de g. ¿De acuerdo? Ok, para poder resolver esto vamos a determinar la función compuesta que me dice determina f compuesta de g compuesta de f para f de x que es x al cuadrado y g de x que es x menos 1. ¿De acuerdo? Vamos a tomar en cuenta, vamos a hacerlo con calma, vamos a hacer varios ejemplos para poder determinar esto. Entonces, para determinar, vamos a empezar a resolver. Para determinar f compuesta de g de x es igual. Aquí me dice g de x. Entonces tengo que localizar. Aquí está mi g de x. Me dice es x menos 1. Pero me dice que tengo la función f. Entonces vamos a tener f de g de x. F de g de x. ¿Sale? Seguimos solucionando. Tenemos f compuesta de g de x es igual. Vamos a hacer la lectura. Me dice f de algo es igual a ese algo al cuadrado. F de algo es ese algo elevado al cuadrado. ¿Cómo sucedió esto? Otra vez. F de x es igual a x al cuadrado. Podemos poner f de algo es igual a ese algo al cuadrado. F de algo es ese algo elevado al cuadrado. Simplemente solucionamos este binomio al cuadrado. Entonces me queda f compuesta de g de x, resolviendo el binomio, me dice el primer término al cuadrado, entonces x cuadrada, respetamos el signo que es menos, 2 veces el primero por el segundo, entonces me quedaría 2x, más el segundo término elevado al cuadrado, 1 al cuadrado que es 1. Y ya tendríamos la primera composición, y la composición es f compuesta de g de x. Aquí sucede lo contrario, es g compuesta de f de x, que es lo mismo tener g de f de x. Entonces empezamos a solucionarlo. Tenemos g compuesta de f de x es igual de adentro hacia afuera. Entonces primero ponemos f de x es igual a x al cuadrado, pero me pide que esté con g, entonces le ponemos g. G de f de x, g de f de x, ¿de acuerdo? Ahora sí, solucionamos esta parte, me dice g compuesta de f de x
es igual. Me dice, g de algo es igual a ese algo menos 1. G de algo es igual a ese algo menos 1. Y obtuvimos la composición. Entonces ya sacamos f compuesta de g de x, que no es lo mismo que tener g compuesta de f de x. Tenemos el siguiente ejemplo. Me pide determinar el compuesto f de g, compuesto de f, para la siguiente f de x y g de x. ¿Sale? Empezándolo a solucionar. Entonces tendríamos f compuesta de g de x es igual a g de x. Localicemos mi g de x. Aquí está mi g de x. Ponemos f de mi g de x, que es x sobre x menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden la lectura. F de x es igual a x más 3. F de algo es igual a ese algo más 3. F de algo, ¿a qué era igual? A ese algo. Aquí tengo mi algo. Entonces tengo x sobre x menos 1. Y me dice que hay que sumarle 3. Esto que era igual a la composición f compuesta de g de x. ¿Sale? Solucionamos esto. Esto me quedaría igual. Le podemos poner 1 abajo y resolvemos la fracción. Entonces me quedaría la fracción x menos 1, que es mi común denominador. 1 por x me va a quedar x. El signo es más. 3 por x menos 1 me quedaría 3x menos 3. Solucionamos términos semejantes. Esta composición me quedaría f compuesta de g de x es igual a x más 3x, me quedaría 4x menos 3, todo esto sobre mi denominador, que es x menos 1. Y ya tendríamos nuestro resultado de la composición f compuesta de g de x. Ahora vamos g compuesta de x, que es lo mismo que decir g f de x. Ponemos, acuérdate, de adentro hacia afuera. F de x es x más 3. Ajá. Vamos a componerla con g. Entonces tenemos g compuesta de f de x es igual a g de x más 3. Empezando a solucionar, tenemos g compuesta de f de x, que es igual. Aquí me dice g de x es igual a x sobre x menos 1. Tenemos g de algo es igual a ese algo sobre ese mismo algo menos 1. G de algo es igual a ese algo, me queda x más 3, sobre ese mismo algo, que es x más 3, ajá, observamos, menos 1. Entonces tenemos g compuesta de f de x, que es igual, en la parte del numerador no le hacemos nada. Entonces me queda x más 3 sobre, aquí multiplicamos el paréntesis, entonces me quedaría x más 3 menos 1, que sería más 2. Ya no puedo simplificar, así queda mi expresión de esta manera. Continuamos con este mismo ejemplo, pero ahora vamos a hacer f compuesta de f, g compuesta de g. Las mismas funciones f de x y g de x. Al momento de componer f compuesta de f, me quedaría f compuesta de f de x, que sería igual a f de x. Entonces, empezamos a componerla. Me queda f compuesta de f de x, que es igual, recuerda, de adentro hacia afuera. F de x es x más 3, entonces tendríamos, esto sería igual a f de x más 3. Sería igual f compuesta de f de x, que es igual, f de algo es igual a ese algo más 3. F de algo es igual a ese algo más 3. Entonces me quedaría f compuesta de f de x, que sería igual a x 3 más 3, que me daría 6. Y ya tendríamos la función compuesta f compuesta de f. Aquí tendría g compuesta de g de x, que es igual a g
de g de x. Tendremos g compuesta de g de x, esto es igual, de adentro hacia afuera, g de x, entonces sería x sobre x menos 1, y esto es compuesta de g, ¿de acuerdo? Aquí me dice g de algo es igual a ese algo sobre ese mismo algo menos 1. G de algo, vamos a poner primero, g compuesta de g de x es igual a g de algo, aquí está, entonces sería ese algo sería x sobre x menos 1, ¿sale? Sobre ese algo, x sobre x menos 1, menos 1, ¿sale? En el denominador, como puedes ver, no podemos hacer absolutamente nada, lo pasamos así. Entonces me queda g compuesta de g de x, será igual. Mi denominador no hacemos nada, entonces me quedaría x sobre x menos 1. Resolviendo esta fracción que tenemos aquí, me quedaría x menos 1 sobre x menos, abrimos paréntesis, x menos 1. Si tú te fijas, aquí tenemos comunes denominadores. Entonces estos dos los podemos cancelar aquí, los podemos simplificar. Entonces simplemente me quedaría g compuesta de g de x es igual a x sobre x más menos por más me da menos, sería menos x, menos por menos me da más, que me da más 1. Por el espacio, esto sería igual. Tenemos x sobre, estas dos se van a cancelar aquí, y me quedaría más 1. Entonces la composición g compuesta de g sería igual a x. Y aquí tendríamos nuestro resultado. Continuamos con otro ejemplo. Ahora tengo f de x que es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más 2. G de x, que es x al cuadrado menos 2 dentro de una raíz. Y me piden determinar f compuesta de g, g compuesta de f, f compuesta de f y g compuesta de g. Empezamos con los primeros dos. Entonces tenemos f compuesta de g de x, que es igual a f, g de x, aquí la tenemos. Entonces tenemos x al cuadrado menos 2. Todo esto va a quedar dentro de una raíz. Recuerda que me dice f de algo es igual a ese algo al cuadrado más 2 dentro de una raíz. F de algo es igual a ese algo al cuadrado. Entonces tengo la raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado. F de algo es igual a ese algo al cuadrado. F de algo es igual a ese algo al cuadrado más 2. Recuerda que todo esto va a ir dentro de la raíz. ¿Esto qué es? Es f compuesta de g de x. Continuamos. Me queda f compuesta de g de x, que es igual. Este cuadrado con la raíz se cancela el cuadrado con la raíz y simplemente queda la raíz. Al cancelarse estos dos me queda solamente lo que queda por dentro de la raíz, que es x al cuadrado menos 2 más 2. Todo esto va a quedar dentro de la raíz. Entonces me queda f compuesta de g de x, que es igual a la raíz cuadrada menos 2 más 2 me va a dar 0, entonces me va a quedar la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces tenemos f compuesta de g de x es igual. Aquí que tengo que recordar que si tengo un valor elevado al mismo valor del índice, aquí acuérdate que hay un 2, tenemos un índice y ese valor está elevado a ese mismo valor del índice, se cancela la raíz y simplemente me quedaría raíz de x cuadrada, simplemente me quedaría x. Vamos a ver qué sucede
Si ahora tenemos la composición g compuesta de f de x. Entonces tenemos g compuesta de f de x. Aquí es igual a g. Aquí tenemos f de x. F de x, aquí está representada, que es la raíz cuadrada de x cuadrada más 2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos g compuesta de f de x, que es igual. Me dice g de algo es igual a ese algo elevado al cuadrado menos 2 dentro de una raíz. G de algo es igual a ese algo al cuadrado, entonces me queda x al cuadrado más 2. Esto lo elevo al cuadrado, me queda menos 2. Me queda menos 2 y todo eso debe ir dentro de la raíz. Seguimos haciendo la composición. Me queda g compuesta de f de x, que es igual. Nuevamente sucede, el cuadrado con la raíz se van. Me queda la raíz de x al cuadrado más 2 menos 2. ¿Sale? Seguimos haciendo g compuesta de f de x, que es igual. Me queda la raíz cuadrada, se cancelan estos dos y me queda de x al cuadrado. Si te fijas, me va a quedar muy similar. Llegamos al mismo pasito que tenemos aquí y me queda g compuesta de f de x, que es igual a x. Ahora corresponde hacer f compuesta de f y g compuesta de g. Entonces tenemos f compuesta de f de x, que es igual a f. Aquí tenemos f de x, y aquí está, que sería la raíz de x al cuadrado más 2. Y me dice, f de algo es igual a ese algo al cuadrado más 2 dentro de una raíz. F de algo es igual a ese algo elevado al cuadrado. Entonces me queda la raíz de x al cuadrado más 2. Me dice que esto tiene que estar elevado al cuadrado y simplemente dice más 2. ¿De acuerdo? Todo esto debe quedar dentro de una raíz. ¿Esto qué me representa? F compuesta de f de x. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí su signo. Entonces me queda f compuesta de f de x, que es igual, el cuadrado y la raíz se van. Me queda la raíz de x al cuadrado más 2 más este 2 que había quedado por afuera. Solucionamos términos semejantes, me queda f compuesta de f de x, que es igual a la raíz cuadrada. 2 más 2 son 4, entonces me queda x al cuadrado más 4. Ya no podemos hacer absolutamente nada y se queda hasta aquí. Ahora vamos a ver la función compuesta de g, compuesta de g de x. Me queda g compuesta de g de x es igual a g. Ponemos el valor de g de x, que es la raíz de x al cuadrado menos 2. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. G compuesta de g de x, que es igual a g de algo. G de algo es igual a la raíz cuadrada de ese algo al cuadrado menos 2. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de ese algo, me queda x al cuadrado menos 2 dentro de una raíz, lo elevo al cuadrado y le resto 2, menos 2. Todo esto dentro de una raíz. Entonces me queda g compuesta de g de x, que es igual, se cancela el cuadrado con la raíz, me queda la raíz de x al cuadrado menos 2, menos 2, menos 2. Me queda g compuesta de g de x, que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2 menos 2, una suma negativa que sería menos
4. ¿De acuerdo? Y quedaría el resultado aquí. Seguimos con otro ejemplo, pero ahora nos están pidiendo una función compuesta donde f compuesta de g también compuesta de h. Entonces en el ejercicio me dice, si f de x es igual a x al cuadrado, g de x es igual a 2x menos 1 y h de x es igual a x menos 4, vamos a darle solución. Aquí tenemos su forma compuesta. Su forma compuesta me dice que f compuesta de g compuesta de h de x es lo mismo que tener f de g y h de x. ¿Sale? F de g, h de x. Empezamos a dar solución, entonces tendremos f compuesta de g compuesta de h, ¿de quién? De x, que es igual, fuerte de adentro hacia afuera. Entonces tenemos f de g de h de x. H de x, ¿qué es? Aquí tenemos nuestra h de x, que es x menos 4. Cerramos nuestros paréntesis aquí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos f compuesta de g compuesta de h de x, que es igual, me dice f de g. G me dice g de algo es igual a 2 veces ese algo menos 1. G de algo es igual a 2 veces ese algo menos 1. Menos 1. Empezamos a resolver todo lo que queda dentro de los paréntesis para que se nos facilite un poquito. Entonces me quedaría f compuesta de g compuesta de h de x, que es igual a f, y solucionamos aquí. Aquí aplicamos propiedad distributiva, que tenemos aquí. Aplicamos la propiedad distributiva, abrimos nuestro paréntesis. Me queda 2 por x, me queda 2x. 2 por menos 4 me daría menos 8. Ajá. Menos 1, que es el que estaba aquí afuera. Entonces tenemos f compuesta de g compuesta de h de x es igual. Solucionando tenemos f 2x menos 8 menos 1, nos queda 2x menos 9. ¿Sale? Ya tenemos algo con que trabajar. Por último, ahora sí aplicamos f de x. Me dice f de algo es igual a ese algo al cuadrado. Entonces tenemos f compuesta de g compuesta de h de x es igual. F de algo es igual a ese algo al cuadrado. Entonces tenemos 2x menos 9 y lo vamos a elevar al cuadrado. Tenemos un desarrollo de un binomio al cuadrado. Vamos a darle solución de este lado. Entonces tendríamos f compuesta de g compuesta de h de x, que es igual. ¿Sale? Me dice el primer término al cuadrado, que es 4x al cuadrado menos, respetando el signo, 9 por 2x sería 18x por 2 sería menos 36x, más el segundo término al cuadrado, que es 81. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos la composición de estas tres funciones y nos daría como resultado lo que tenemos ahí.